Preparando la prédica de hoy, algo que leí que siento que me hizo resonancia con lo que estamos a punto de ver fue una explicación de un contraste entre dos personas que ustedes van a reconocer, creo yo, a ambas, personas que claramente les fue dada alguna habilidad de parte de Dios y que además tuvieron una fuerte influencia en las personas a su alrededor, pero como les digo, son dos casos de contraste. El primero es Charles Darwin, y él escribió esto en su autobiografía: mi principal disfrute y único empleo a lo largo de la vida ha sido el trabajo científico. Nunca estoy ocioso. Es lo único que me hace soportable la vida. Hasta la edad de 30 años la poesía me producía un gran placer y me deleitaba intensamente con Shakespeare. Pero ahora, durante muchos años, lo encontré tan intolerablemente aburrido que me dio náuseas. Mi mente parece haberse convertido en una especie de máquina para moler leyes generales a partir de grandes colecciones de hechos. Esta pérdida es una pérdida de felicidad. Me convertí en una hoja marchita para todos los temas, excepto la ciencia. Y la otra persona que hace contraste con esto es Jonathan Edwards. Él a los 19 años escribió esto: estoy resuelto a depositar mi alma en el Señor Jesucristo, a confiar en Él y consagrarme por completo a Él. Y más adelante en su vida reflexionó así: Él trajo una pureza, un brillo, una paz y un encanto indescriptibles al alma. En otras palabras, hizo que el alma fuera como un campo o como un jardín. Y la idea aquí que relacioné con la prédica de hoy es que a quien adoramos, a lo que nos invertimos, lo que consagramos, hacia lo que tenemos devoción en nuestras vidas, va a moldear la realidad interior de nosotros, que puede terminar marchita o puede terminar siendo como un jardín en que es glorificado el Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, gracias por la bendición de poder reunirnos como tu pueblo a celebrarte, celebrar fiesta a ti, que eres digno, porque nos has rescatado de la esclavitud del pecado. Quiero pedirte, Señor, que en este momento me guardes en fidelidad en la enseñanza de tu palabra, que la haga conforme a la verdad y en el poder de tu Santo Espíritu, y que a todos nos ilumines el texto para que estas verdades espirituales y eternas transformen nuestras almas, nos hagan sabios aunque somos sencillos, para que vivamos conforme a lo que tú has determinado en tu propósito que hagamos, que es adorarte hoy y siempre. Dirige este tiempo, Señor, te rogamos en el nombre de tu Hijo. Amén. Como saben, estamos en una serie del libro de Éxodo. Hoy estamos ya para concluir el capítulo 3 y siempre me parece bueno hacer como ubicar contexto, pero también ver el tema general, más que estamos en un libro tan grande, 40 capítulos, ubicarnos en el tema general del libro. Y voy a leerles la mejor síntesis que encontré al respecto. El tema de este libro es claramente la redención por intermedio de los poderosos actos de Dios. El líder de Israel es el Todopoderoso, usando a su siervo Moisés como instrumento. La tarea de libertarlos parecía imposible, pero Dios la realizó con mano potente. El establecimiento de este pueblo difícil en una nueva tierra como nación piadosa se presentaba como tarea imposible, pero el libro termina con el triunfo de la gracia de Dios. El foco se centra en el carácter del Señor como aquel que se revela a sí mismo como poderoso y justo, a la vez que tierno y perdonador. Estamos entonces en el capítulo 3. Venimos de un par de prédicas que nos dio Andrés, en que vimos esta escena, todavía estamos en esa escena, esta escena de Dios interactuando con Moisés en la zarza ardiente. Y se da este encuentro y Dios se presenta ante Moisés y le da una comisión. Y ante esta comisión que Dios le da a Moisés, él responde con objeciones de diferente tipo. Objeta por su propia incapacidad, objeta también por lo asombrosamente difícil que se ve esa tarea que Dios le está poniendo por delante. Y Dios lo que hace en medio de las objeciones de Moisés es asegurarle que lo que va a lograr sus perfectos propósitos es que su presencia divina va a estar con él mientras él actúa en obediencia
a lo que Dios le está mandando. Entonces, como les digo, hoy seguimos en la misma escena. Podríamos decir que la vez pasada Dios reveló su nombre a Moisés. Hoy podríamos decir que va a mostrarle cuál es su plan y nuevamente asegurarle que se va a cumplir por su poder divino. Vamos a leer entonces el texto que tenemos para hoy. Es Éxodo capítulo 3 y vamos a leer los versículos del 16 al 22. Éxodo 3, versículos del 16 al 22. Yo les leo desde la versión Nueva Biblia de las Américas y dice así: Dios hablándole a Moisés: Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me ha aparecido y dijo: ciertamente los he visitado y he visto lo que les han hecho en Egipto. Y he dicho: los sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del hitita, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que emana leche y miel. Ellos escucharán tu voz. Entonces tú irás con los ancianos de Israel al rey de Egipto y le dirán: Señor, el Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro. Ahora pues permite que vayamos 3 días de camino al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Pero yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir si no es por la fuerza. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todos los prodigios que haré en medio de él. Prodigios o milagros. Y después de esto los dejarán ir. Y haré que este pueblo halle gracia ante los ojos de los egipcios, y cuando ustedes se vayan, no se irán con las manos vacías. Cada mujer pedirá a su vecina y a la que vive en su casa objetos de plata, objetos de oro y vestidos, y los pondrán sobre sus hijos y sobre sus hijas, así despojarán a los egipcios. Y mi propósito al predicar este texto el día de hoy es que seamos movidos a adorar y obedecer al Dios poderoso que nos ha libertado de la esclavitud al pecado. Lo voy a repetir. El propósito de la prédica de hoy es que seamos movidos a adorar y a obedecer al Dios poderoso que nos ha libertado de la esclavitud al pecado. Y el texto vamos a verlo en 3 puntos. Y como ya vimos, esto tiene que ver con Dios prediciendo lo que ya ha determinado, pero delante de Moisés prediciendo cómo va a desenvolver su plan. Y a la vez que lo predice, da instrucciones de cómo va a ser. Y da instrucciones en 3 direcciones. La primera es a los ancianos de Israel. Y lo vamos a ver en los versículos 16 al inicio del 18. Luego vamos a ver instrucciones, todas a través de Moisés. Instrucciones de Dios al rey de Egipto, lo vamos a ver en la segunda mitad del versículo 18 hasta el 20, y por último instrucciones de Dios a través de Moisés a las mujeres israelitas, versículos 21 y 22. Entonces en estas primeras instrucciones a los ancianos de Israel, vemos a Moisés como dando sus primeros pasos, todavía entendiendo acomodarse, a ver qué es lo que significa y qué le corresponde hacer a un profeta de Dios. Y sabemos, ya conociendo toda la historia de la redención, sabemos que Moisés es reconocido como un gran profeta de Dios. Aquí está en sus primeros pasos, está entendiendo que Dios lo ha llamado a que él lo que tiene que hacer es transmitir fielmente, sin alteración, las palabras que Dios le da a las personas que Dios también le dice que tiene que decírselas. Está empezando a ejercer ese llamado profético. Y el primer mensaje que Dios le da es para con los ancianos de Israel. Estos ancianos de Israel se entiende que son como líderes de grupos de familia o de clanes en la organización que tenían por ser un pueblo tan numeroso, y que pues de alguna manera prefigura también una estructura de liderazgo que tenemos en el Nuevo Testamento con pluralidad de ancianos en las iglesias. Y en el contenido del mensaje que Moisés tiene que darle primeramente a estos ancianos de Israel, tenemos el decirles que Dios los ha visitado. Y quienes entienden el idioma original dicen que este visitado es como una traducción desafortunada, porque puede generarnos una idea equivocada de lo que está ocurriendo aquí. Porque visitar tal vez nos suena a que Dios está ocupándose de sus asuntos, está en otras, y de repente piensa como, uy, sí es cierto, los hebreos, va un momento donde ellos los atiende, los visita un momento y se vuelve a ir a sus asuntos. Y eso no es para nada el significado acá, es todo lo contrario. El significado de esto es que es un Dios
que está observando y cuidando a su pueblo de una manera constante y permanente. Y ciertamente hay una intervención especial cuando Dios se encuentra con Moisés, pero la relación de Dios con su pueblo es permanente. Él está atento, los ama, los cuida, los sustenta. Él sabe acerca de cada evento que les está pasando, cada abuso, cada maltrato de parte de los egipcios y cada clamor que ellos hacen por justicia. Y un Dios que sigue, como siempre, comprometido a cumplir las promesas que había hecho desde antes a Abraham, Isaac y Jacob. Y vemos que Dios le adelanta información a Moisés de cómo van a responder los diferentes a quienes va a llevarles su mensaje. Con respecto a los ancianos de Israel, ¿qué les dice? Que lo van a escuchar. Al menos esa será su respuesta inicial, porque más adelante, como avancemos en Éxodo, van a ver que aunque siempre a veces, cuando la respuesta inicial es buena, siempre después vienen momentos difíciles en que puede haber duda, pero bueno, inicialmente lo van a escuchar. Y ese que lo van a escuchar significa, a la luz de las promesas y lo que Dios ha dicho que va a hacer, que lo vimos en las prédicas anteriores, sería que estos líderes, estos ancianos de Israel, reconozcan a Moisés como el líder designado por Dios para liberarlos de la esclavitud en Egipto y cumplir las promesas que ya ha hecho a los patriarcas. Y tengo más que decir sobre este primer punto, pero quiero ver el punto 2 y ya con ambas cosas juntas decir algunas cosas más respecto a esta respuesta inicial, pero lo que viene después. Entonces vamos a pasar al segundo punto, que es las instrucciones de Dios a través de Moisés al rey de Egipto. Y lo vemos en la segunda mitad del versículo 18 hasta el versículo 20. Y lo voy a leer nuevamente. Entonces tú irás con los ancianos de Israel al rey de Egipto y le dirán: el Señor, el Dios de los hebreos, nos ha salido al encuentro. ¿Verdad? Les habla del Dios de los hebreos, una terminología que Faraón puede entender, alguien que cree como en una pluralidad de dioses. Ok, el Dios de los hebreos, el Dios de ustedes. Nos ha salido al encuentro. Ahora pues permite que vayamos 3 días de camino al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Y le dice Dios a Moisés: pero yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir, si no es por la fuerza. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todos los prodigios que haré en medio de él, y después de esto los dejará ir. Si a esta petición inicial que hace Dios a través de Moisés a Faraón, si el Faraón accediera a esta petición, implícitamente el Faraón estaría reconociendo: estos hebreos no me pertenecen, y hay alguien mayor que yo que puede reclamarlos para sí, y yo tengo que reconocer su poder, su potestad y hacerme a un lado. Eso implicaría que él accediera. Y Dios le adelanta a Moisés también en este caso la respuesta de Faraón, que es que no va a ocurrir por las buenas. Va a tener que ser por la fuerza, y sabiendo que conocemos la historia del Éxodo, conocemos el libro, ese por la fuerza apunta a las 10 plagas que van a venir, en que Dios va a tomar por la fuerza a su pueblo. Y de los mensajes que Dios sigue mandándole a Faraón a través de Moisés, la frase que se repite múltiples veces es esta: así dice el Señor, el Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Entonces vean la terminología de Dios, mi pueblo. Eso sabemos que enardece el corazón duro de Faraón, que se enseñoreaba sobre los hebreos. Dios lo llama mi pueblo, y a quien deben servir no es al Faraón, no es a los egipcios, es al Señor, el Dios verdadero. Y en una de esas frases tan repetidas que le dice Moisés a Faraón, en una intercala algo más. Eso está en capítulo 10, versículo 3, le dice: ¿hasta cuándo rehusarás humillarte delante de mí? Ahí vemos también lo que ya dije, que Faraón acceda de una manera es humillarse y reconocer que el poder de Dios está por encima del de él. Entonces Dios, el reclamo que está haciendo es: entienda que este pueblo me pertenece a mí, entienda que yo estoy sobre usted, usted no tendría ningún poder sobre ellos si yo no se lo permitiera, y yo soberanamente determino hasta dónde llega este enseñorearse que usted tiene sobre ellos. Y vemos que el corazón duro de Faraón, orgulloso, no puede tolerar
responder positivamente a la petición de Moisés. Y una pregunta que nos puede surgir es, ¿por qué si Dios sabe que Faraón va a responder de esta manera, por qué de todos modos manda a Moisés a que le pregunte? Sabemos que tiene que haber un propósito de Dios detrás de eso, porque uno diría es una tarea fútil, es inútil, Faraón no va a responder, entonces ¿para qué? ¿Para qué entrar en esto? Y Dios tiene aquí propósito como siempre y para con todos. Hay un propósito para con Faraón, para con los egipcios, incluso para con pueblos vecinos, incluso para con los israelitas y para con nosotros mismos. Y quiero que entendamos un poco mejor esto. Entonces quiero poner un poco más de contexto en la parte cultural. Y voy a leerles algo que escribió un erudito. Dice: el mundo antiguo interpretó una victoria militar de una nación o ciudad-estado como la victoria de sus dioses sobre los dioses del pueblo derrotado. Así, al esclavizar a los hebreos, el faraón estaba anunciando la soberanía de los dioses de Egipto sobre el Dios de José. Y vean lo que sigue. Al poner de rodillas a Egipto en el momento del éxodo, Dios estaba anunciando ritualmente su soberanía de la manera más gráfica posible. Es decir, toda esta situación que se está dando y que es detonada por esta petición inicial de Dios a Faraón, es el escenario que Dios está poniendo para desplegar su poder y demostrar su soberanía, su superioridad, su supremacía sobre cualquier otra supuesta deidad. Y Dios va a invertir los papeles de lo que está ocurriendo aquí en el tema de opresión. Y es interesante esto porque cuando veamos las plagas vamos a ver, y yo coincido en esto con muchos que estudian de la Biblia, me han convencido sus argumentos, que cada una de las plagas lo que demuestra es la superioridad de Dios, no en cualquier tema, en un tema específico relacionado específicamente con una de las deidades egipcias que adoraban. Y es Dios como demostrando, cualquiera de sus dioses, yo estoy por encima de ellos, incluso supuestamente como en su especialidad o su jurisdicción. Pero Dios llega el momento ante la opresión de su pueblo que va a invertir los papeles. Así es el Señor siempre para con su pueblo. Lo vemos en el Nuevo Testamento, 2 Tesalonicenses 1:6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Entonces vamos a ver en Éxodo a Dios administrando justicia. Y no es solamente retribución, es que al final de la obra de Dios, y lo vamos a ver también en la Biblia, en todo el plan de redención al final en Apocalipsis, Dios también al final no solo da retribución, sino que cada pieza queda en el lugar que le corresponde. Hay propósitos en muchos sentidos, como les dije. También hay propósito para con los egipcios, con los pueblos vecinos. Se está demostrando el poder de Dios por encima de otros dioses que están adorando. Y de esto puede surgir que haya personas temerosas del Dios de los hebreos. Lo vemos, por ejemplo, cuando ya se están acercando a la tierra prometida en Josué 2. Rahab conocía la historia de Egipto y reconoce: tenemos miedo porque sabemos que Dios les entrega a ustedes esta tierra en la que estamos. Entonces saben que el Dios verdadero es el Dios de Israel. Y surgieron de este testimonio el poder de Dios a todo el mundo. Personas que se inclinaron delante de Él, fueron temerosos de Dios y son ahora hermanos de nosotros en Cristo. Para con los israelitas también hay un propósito acá, porque Dios no les manda simplemente rebélense porque sí. Dios también reconoce que Él ha instituido un orden civil y aunque hay líderes civiles que son déspotas, Él en su soberanía los permite para sus propósitos. Y Dios no los manda nada más a rebelarse porque sí, sino que lo hace por un proceso que es el adecuado. Esta petición, aunque parece sencilla, es un detonante porque lo que ocurre en la respuesta de Faraón es una opresión religiosa en que él se enseñorea una manera de decirles: ustedes ni siquiera pueden adorar a su Dios, que resulta ser el Dios verdadero además, pero ustedes no pueden ejercer eso. Y eso es un detonante a que aplique el principio bíblico, que aunque hay una autoridad delegada por Dios, es necesario que obedezcamos a Dios antes que a los hombres. Y si no se da la petición, no se llega al punto en poder aplicar ese principio. Ya no permite que adoren a Dios, eso es muy grave delante de Dios, y ya puede entonces venir el detonante
de las plagas y todo lo que viene por delante. Creo que también este tema de enfrentar la oposición de Faraón, de que le hagan la petición y que haya una soberbia, una resistencia, una terquedad, también nos ayuda, en general les ayuda a ellos en ese momento, nos ayuda a nosotros como cristianos a saber que nuestra fe y nuestra obediencia por sí misma no consigue absolutamente nada. Es solamente si es dentro de los propósitos de Dios y en su poder que lo que Él ha determinado en su plan vaya a ocurrir. Es la única manera. Ya lo vimos con Andrés, en el contexto del pasaje, en igual capítulo 3, versículos 11 y 12, cuando Moisés trae su objeción a Dios: ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los israelitas de Egipto? La respuesta del Señor es: te aseguro que yo estaré contigo. Dios no le infla el ego a Moisés, Dios no quiere que crezca la autoestima de Moisés, no le dice: sí, tú puedes, tú tienes la capacidad, puedes llegar a ser lo que tú quieres ser. Eso no es lo que Dios hace con Moisés, lo que le dice es: te aseguro que yo voy a estar contigo. O sea, de alguna manera, en silencio o tácita, está diciéndole: es cierto, usted no tiene la capacidad, usted no es nadie para ir a hacer esto, pero aquí el factor determinante es que yo estoy con usted. Y estas son verdades que deben afectarnos a nosotros en cómo nos aconsejamos unos a otros, incluso en el mensaje que les damos a nuestros niños, con esta corriente fuerte que hay de temas de autoestima, hacerles creer que pueden hacer todo lo que se proponen. Toda tarea que no es en el poder del Señor es una tarea que no tiene ninguna garantía que llegue a ningún lado. Y de hecho, sin Cristo, todo es vanidad de vanidades. Salmo 127:1, el Señor dice: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que edifican. A lo único que podemos recurrir es al poder de Dios, por más que nos desvelemos, que es lo que sigue diciendo el Salmo. Para con el apóstol Pablo, el Señor le dijo: bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y entonces Pablo responde: ok, de buena gana voy a gloriarme más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es exaltado el poder del Señor y no mis habilidades personales. Entonces Dios quiere que a través de toda esta escena, todo esto que va a ocurrir en el siguiente, creo que es año y medio, en que pasan todas estas plagas, se va a ir demostrando una vez tras otra que Él es un Dios poderoso, victorioso, el que tiene el dominio, el poder, el imperio, y lo va a hacer por medio de prodigios o milagros. Es como que como que Dios va a ir a echarse un pulso con los dioses de Egipto uno por uno y no va a haber quien le haga frente. Va a quedar claro para todos. Y Dios permite que así sea el camino, con la respuesta de Faraón. Sobre esta petición que le hace Dios a través de Moisés a Faraón, los estudiosos discrepan si Dios aquí de alguna manera está como engañando a Faraón, que su intención era que sí se los iba a llevar, pero que le dice que son solo 3 días. Y hay discusiones sobre eso, difieren en las opiniones. Yo no veo problema acá personalmente en tomar esto como literal, que era nada más una sencilla petición de que van a ir a adorar esos 3 días y regresan. Y creo que al hacer teología empata bien con la manera en que Dios muchas veces trata con los corazones endurecidos, en que va ejerciendo la presión poco a poco y el corazón se va endureciendo más hasta que se llega a un desenlace. Todo producto de que desde lo más pequeño hay una falta de arrepentimiento que va generando un endurecimiento. Entonces todo esto que vamos a ver en esos 18 meses que vienen después, se ve una progresión. El texto lo dice, en el endurecimiento de Faraón, la petición inicial sigue siendo la misma, es vayan, que permita ir 3 días, y la progresión se ve también en que de alguna manera poco a poco Faraón va reconociendo la derrota. Cada vez empieza a ceder más. Al inicio es: no, definitivamente ustedes no pueden ir a hacer eso, ustedes son unos perezosos. Ya luego en capítulo 8, versículo 25 dice: ok, ofrezcan el sacrificio a Dios, pero que sea dentro del país. Ya luego 3 versículos después dice: ok, está bien, que sea en el desierto, pero no se vayan muy lejos. Ya capítulo 10, versículo 11: ok, pueden ir, pero que solo vayan los hombres adultos.
En 10:24, ok, que vayan todos los humanos, digamos, pero las ovejas y las vacas se quedan aquí. Entonces, al ver esta progresión, yo no veo extraño que Dios haya hecho una petición sencilla inicial, Él conociendo dónde está el corazón de Faraón, y que solo en la respuesta a esa pregunta sencilla ya se desencadene todo lo que venía por delante. Y quienes entienden que aquí se está hablando de 3 días literales, lo que entienden es que es un día para trasladarse para llegar al lugar, un día completo consagrado a Dios, para adorarle, para servirle, o como también dice Dios en capítulo 5, celebrarle a Él fiesta solemne, dice en capítulo 10, un día dedicado a eso y luego el día de regreso. Que hay un principio teológico importante. Dios merece ser adorado como Él dice, cuando Él dice y donde Él dice. Y tal vez esto nos puede sonar tiránico, pero es todo lo contrario. Más bien toda la historia del Éxodo es que Dios nos libera del tirano. Y ya entendido en el Nuevo Testamento, Dios nos libera de la esclavitud del pecado. Y en nuestra naturaleza humana, Dios nos explica, siempre vamos a ser esclavo de alguien. Y es infinitamente mejor ser esclavo del Señor Jesucristo, en quien hallamos descanso, quien dice mi yugo es fácil y ligera mi carga, que estar bajo esclavitud de cualquier otro. No es tiránico esto, el Señor se lo merece. Como parte de este principio teológico también se derivaría, hay de aquel del que cree que tiene la potestad de decirle al pueblo de Dios algo diferente a lo que Dios dijo de cómo adorarle, dónde adorarle y cuándo adorarle. Ese camino, y Faraón podrá testificar de eso, es un camino de humillación y derrota, eventualmente. Y ese camino, acá en nuestro texto, está siendo detonado, o Dios está prediciendo que delante de Moisés que va a ser detonado el momento en que Faraón impida que ellos lo adoren como el Dios verdadero. Y esa es una convicción que es importante que nosotros como cristianos la tengamos también, porque estamos mal si ni siquiera nosotros tenemos la convicción. Tenemos ejemplo en la Biblia, Moisés tenía esa convicción. Bueno, como pastores nosotros tenemos que tener esa convicción también. Puede ser que sea alguna circunstancia en la que alguna persona no quiera asistir, por ejemplo, a congregarse un domingo. Eso es decisión de la persona, pero nosotros como pastores tenemos que procurar lo que Dios ha determinado, que haya una oportunidad de que las personas se congreguen siempre, cuando Dios lo ha determinado. Y sabemos que estamos en Cristo y no estamos para condenación, pero en un sentido podemos decir, ay de nosotros, si nos interponemos en que el pueblo de Dios le adore, como Él lo ha determinado. Y en medio de estos, y para ver la convicción que tenía Moisés, en medio de estos ceder a medias del faraón, Moisés está totalmente plantado que debe ser como Dios dice. Y lo vemos, por ejemplo, en capítulo 8, versículo 27. Andaremos a una distancia de 3 días de camino al desierto y ofreceremos sacrificios al Señor nuestro Dios tal como Él nos manda. Tal como Él nos manda. Dios no va a negociar con nadie. No va a negociar con una autoridad que Él mismo fue el que la delegó. Y con respecto a este camino de humillación que escogió por su dureza el faraón, Dios usa en el texto que tenemos hoy, en capítulo 3, versículo 20, la expresión, yo extenderé mi mano. Y un experto en cultura dice lo siguiente, la imagen de una mano extendida o poderosa es común en las inscripciones egipcias para describir el poder del faraón. Y acá en Éxodo Dios está usando más bien esa misma imagen para dar a entender que Él tiene poder sobre el faraón. Y hay otro principio acá, está el tema de la adoración, pero también hay un tema de que cuando Dios determina que es el momento de liberar a un esclavo o de liberar a alguien de una opresión,
también hay de aquel que se interponga y haga algo opuesto al tiempo perfecto que Dios ha determinado para esa libertad. Quien se opone, le cae juicio. De hecho, que cuando ya van a decirle lo que aquí está dando instrucciones Dios que se haga, cuando ya se hace, en capítulo 5, versículo 3, dice que Moisés y Aarón ante el faraón le dicen: déjenos ir, le rogamos, camino de 3 días al desierto para ofrecer sacrificio al Señor nuestro Dios, no sea que venga sobre nosotros con pestilencia y con espada. ¿Qué es esto de la pestilencia y de la espada? Por no ir a adorar a Dios como Él dijo, en el momento que Él dijo y como Él dijo. Hay un principio acá, y no vamos a ir a verlo, pero de hecho ocurre en Jeremías 34:17, igual en contexto de quienes no liberaron a esclavos, el momento que debían hacerlo, y era el mismo pueblo de Dios, el pueblo de Judá, de que Dios permite que venga y los domine Nabucodonosor, y usa las exactas mismas 2 palabras en hebreo: pestilencia y espada. Entonces vean que el tema clave y central de todo este pasaje es la adoración de Dios. El propósito de la petición hacia Faraón es que Dios sea adorado por su pueblo. Cuando ya son liberados más adelante en capítulo 15, en un cántico que hacen de adoración a Dios por la liberación, dicen: ¿quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas? Extendiste tu diestra, los tragó la tierra. En tu misericordia has guiado al pueblo que has redimido. Con tu poder los has guiado a tu santa morada. ¿Y por qué me estoy yendo al final? Porque es un Dios que determina el fin desde el principio. Y Dios había determinado en su plan perfecto, para con este cántico, Él había determinado que ese día, a esa hora, esas personas iban a cantar este mismo cántico que Él inspiró. Y Él iba a recibir su adoración, y no había nada en el orden creado que pudiera interponerse a eso, a la adoración de Dios. Él tiene primacía para ser adorado sobre cualquier asunto que ocurra en la creación. Hay un énfasis en esto. En el Nuevo Testamento eso nos habla, en Juan capítulo 4, que Dios está buscando a estos tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. La historia de la redención se trata de los que son rescatados hay un propósito, son rescatados para adorar a Dios. Y este es un buen momento en esta enseñanza para que nos preguntemos, al examinar nuestras vidas, ¿se ve en nuestras vidas la primacía de la oración de Dios? Incluso en los ambientes en que tenemos más control, por decirlo así. ¿Cómo está la primacía de la adoración a Dios en mi tiempo personal? ¿Cómo está la primacía de la adoración a Dios en mi casa, en mi hogar? ¿Cómo está la primacía de la oración a Dios en nuestra iglesia? ¿Y lo estamos haciendo como Dios mandó o no lo estamos haciendo exactamente tal como Él manda, para citar a Moisés? Estamos procurando con regularidad venir a congregarnos a la fiesta que Dios ha determinado que le celebremos una vez por semana. ¿Qué valor tiene eso en el orden de prioridades en su vida? Delante del Señor es lo que nos ha puesto aquí arriba de primero. Y es bueno para nosotros, entendamos que si nos parece tiránico o que es demasiado pedir, primero, Él tiene la potestad para hacerlo, eso ya debería cerrar el asunto, pero lo que nos está invitando es a una fiesta. Si no estamos yendo o no estamos adorándole en los momentos también como iglesia, lo que estamos haciendo es rechazar la invitación a una fiesta que Dios en su bondad nos ha llamado. En el Nuevo Testamento hay una parábola que es la parábola de la gran cena, y resulta que los convidados no quieren ir. Y Dios abre la oportunidad para que todos puedan entrar a celebrarlo como Él lo merece. Y en este pasaje que estamos viendo hoy en la historia general del Éxodo, nos gusta, nos agrada este tema de ser liberado, como sí, quiero ser libre. Tenemos en muy alta estima en nuestra cultura el tema de la libertad. Eso nos encanta, nos apetece.
Pero mucha atención acá, porque aquí el concepto no es que Dios viene y libera a los israelitas para que sean independientes y para que sean autónomos. No, Dios los está liberando, como ya dije, con un propósito, para que le sirvan. No van a estar bajo Faraón, van a estar bajo el Señor. Siempre lo han estado, pero ahora incluso van a estar en la tierra que Dios manda, con la ley que Dios les va a dar que deben seguir y cumpliendo los propósitos que Dios les manda. Y fue trágico más adelante el mal entendimiento que tenían de esto en la época de los jueces, que nos dice un par de veces que cada quien hacía como bien le parecía, ¿verdad? No están bajo el señorío del Señor, sino que cada quien hacía como bien le parecía. ¿Y cómo terminó eso? Una tras otra vez en los ciclos de los jueces, lo que queda claro es que si no se es esclavo del Señor, usted va a terminar siendo esclavo de otro. Pero no vamos a estar liberados de que alguien esté sobre nosotros. Entonces, si el tema de libertad nos agrada, pero esta otra cosa que es como estar bajo el señorío del Señor no nos agrada tanto. Creo que también hay otra verdad que no nos agrada tanto, que es que esa libertad y redención completa, plena, consumada en el Señor, no es todavía. Eso tampoco nos agrada tanto. Como dice en Hechos 14:22, es necesario que por medio de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y por medio de tribulaciones llegó el pueblo de Israel a la tierra prometida, y nosotros a través de muchas tribulaciones llegaremos al momento de consumación, de ser liberados totalmente del pecado. Y sabemos que la liberación es segura, pero es difícil para nuestro corazón humano enfrentar cuando vienen los baches, cuando vienen las dificultades, que la fe se mantenga firme. Esa parte nos cuesta. Entonces, a pesar de que incluso Dios nos lo advierte, porque aquí Dios está advirtiendo que Faraón no va a querer, y si Faraón no va a querer, pues probablemente va a responder mal, y va a producir condiciones despóticas que va a ser difíciles para ellos sobrellevar. Pero a pesar incluso de que Dios nos advierte, es difícil para nuestro corazón. Y cuando vienen esas dificultades, esa emoción inicial de sí, Dios me rescata, gloria a Dios, empieza a mermar y ya no es lo mismo. Y la cuestión es si esa emoción inicial va a llegar a dar lugar a una fe perseverante. De hecho, vamos a ver más adelante en Éxodo a estos ancianos o jefes y al propio Moisés muy pronto, cuando Faraón se rehúsa la primera vez y manda unas instrucciones despóticas reclamándole a Dios. Lo vamos a ver pronto. Pero no debió haberle sorprendido a ellos, Dios les había predicho, no debe sorprendernos a nosotros. Como vimos cuando estudiamos Primera de Pedro, no se sorprendan del fuego de prueba. Y es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. El detonante para que viniera el juicio sobre los malvados fue esta opresión que ya alcanzó un punto que Dios determinó que va a intervenir en juicio. Entonces es importante que entendamos que nuestra esperanza de la consumación plena de las promesas de Dios, la consumación que ya es plena, está en el resultado final de la historia y no está en el proceso. En el proceso va a haber momentos difíciles, pero nuestra esperanza está en la consumación plena, aunque desde ahora, en el ya pero todavía no, disfrutamos de la bendición, el cuidado, protección del Señor. A los israelitas les costó, a nosotros nos cuesta. Vea lo que dice John Calvin. Sabemos que cuando Dios no nos ayuda inmediatamente en nuestras adversidades, nuestras mentes se desgastan por el dolor y nos hundimos en la desesperación porque pensamos que no le importamos. Ok, pero noten, ya aquí hablando yo, es el mismo Dios el que determinó el fin glorioso y el proceso doloroso. Él predice las dos cosas. Entonces, en un sentido, en el orden cronológico, si se está cumpliendo el camino doloroso, eso más bien debiera afianzar a nuestros corazones que verdad Dios sabe lo que va a pasar, lo ha determinado, está bajo su control. Entonces, si esto verdad se está cumpliendo, significa que esto también se va a cumplir.
Entonces debería afianzar nuestros corazones, ver las predicciones cumplidas, aunque sean predicciones de cosas difíciles para nosotros, como la persecución, el repudio del mundo, otras cosas, la discriminación, pero sabemos que se va a cumplir al final, a plenitud, las promesas de Dios. Más bien debiera ser al revés. Si Dios hubiera predicho una vida cristiana fácil, y es difícil, ahí sí tuviéramos terreno para dudar y decir, Dios dijo que esto iba a ser fácil y no lo está haciendo, entonces, ¿cómo puedo confiar en las otras cosas que Dios ha dicho? No, está bien, Dios nos ha predicho las dificultades y en medio de las dificultades reconocemos, ok, se va cumpliendo a través de la historia todo lo que Dios dice y eso apunta a que va a cumplir lo que ha prometido desde un principio. Vean lo que dicen un par de autores con respecto al propósito de la profecía predictiva. Dice, nos da esperanza haciéndonos conscientes de que Dios tiene unos planes y que va a llevarlos a cabo mientras purifica nuestras vidas. Aunque el mal parece haber inundado todo, Dios está en control soberano de todos los acontecimientos de la historia humana. Y voy a regresar a lo de John Calvin. Este pasaje contiene una rica y extensa enseñanza, que siempre que los hombres sean crueles contra nosotros, no ocurre contrario al designio de Dios, porque Él puede callarlos en un instante y que Él les permite ejercer su crueldad, porque así es necesario que nos dé humildad. Concluimos que no tenemos enemigos tan fieros y barbáricos como para que Él no pueda domarlos fácilmente. Dios puede domar en un instante como Él quisiera a cualquier enemigo de nosotros, pero si no lo hace es porque Él lo está haciendo por un propósito. Sigo con Calvin. Si estuviéramos convencidos de esto con toda seguridad, de que los corazones de los hombres son controlados y guiados por la inspiración secreta de Dios, no deberíamos temer tanto su odio, amenazas y terrores, ni deberíamos estar tan dispuestos a salirnos del camino por temor a ellos. Esta preocupación no es sino el resultado de nuestra incredulidad, por no reposar en la providencia de Dios. Y aunque debemos esforzarnos por ganarnos la bondad de otros, siendo corteses, aún así debemos recordar que nuestros esfuerzos no nos ganarán su favor a menos que Dios incline sus corazones. Solo Dios tiene el poder de inclinar los corazones de las personas. Siempre el inicio de la vida cristiana es emocionante. Y parece que va a haber más fruto del que realmente va a haber. ¿En qué sentido lo digo? Tenemos la parábola del sembrador. 3 de las 4 semillas inicialmente brotan. El tema es si va a haber fruto después, pero inicialmente brotan. Entonces, como dije, la cuestión es si esa emoción inicial va a llegar eventualmente a convertirse en una fe perseverante hasta el final. Y la vida cristiana se nos presenta uno tras otra vez, lo vimos en Hebreos 12, se nos presenta como un maratón, en términos deportivos como un maratón y no como un sprint. Y ese maratón solo se puede correr en las fuerzas que Dios le da al humilde y al que tiene fe en Jesucristo. Entonces hablamos de lo que Dios está haciendo con varios grupos de personas, dependiendo de su propósito. Para con Faraón, el Faraón está en un proceso de humillación que va a llevar 1 año y medio. Para con nosotros, de aquí al momento que estemos delante del Señor, en medio de dificultades del mundo caído y de nuestro propio pecado, estamos en un proceso de santificación, de crecer en humildad. De hecho, este tema de la mano poderosa de Dios, no lo piensen solo en términos de esa mano poderosa sobre Faraón. Esa mano poderosa está sobre nosotros también, no para herirnos, pero también está sobre nosotros. 1 Pedro 5 dice, humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte a su debido tiempo. Y ese humíllense tal vez no suene raro, no es exactamente lo mismo que con Faraón, pero en español cuesta diferenciar las palabras. En inglés está humiliate, pero está humble. Entonces más como humíldense bajo la mano poderosa de Dios para que los exalte a su debido tiempo. ¿Y eso cómo se hace? Echando sus ansiedades sobre Él porque Él tiene cuidado de ustedes. Entonces de parte de nosotros, ¿cómo se ve el humildarnos debajo de la poderosa mano de Dios? Reconocer que Él es el único que puede lidiar con las ansiedades que tenemos. Entonces nuestra prioridad no va a estar en buscar desahogos o buscar soluciones a nivel humano, sino de ir y ponerlas delante de Él. Y así crecemos en humildad.
Entonces, a través de toda esta respuesta negativa de Faraón, hay propósitos increíbles de Dios en todas direcciones. Y vamos a pasar a la tercera instrucción que tenía Dios a través de Moisés, en este caso el tercer punto, hacia las mujeres israelitas, versículos 21 y 22, y los voy a leer de nuevo. Y haré que este pueblo halle gracia ante los ojos de los egipcios, y cuando ustedes se vayan no irán con las manos vacías. Cada mujer pedirá a su vecina y a la que vive en su casa objetos de plata, objetos de oro y vestidos, y los pondrán sobre sus hijos y sobre sus hijas. Así despojarán a los egipcios. Estudiando este pasaje, lo primero que me llama la atención es ¿por qué específicamente a las mujeres? Bueno, lo que noté es que cuando ya esto se hace, cuando Moisés va y obedece lo que Dios le manda hacer, en capítulo 11, versículo 2, se ve que cuando se da la instrucción sí se mencionan ambos, se mencionan hombres y mujeres. Y aquí parece, y yo concuerdo con lo que investigué, que sí se hace un énfasis particular para con las mujeres en este pasaje, para hacer un énfasis. Y eso se ve en algo que Dios va a revelar más adelante cuando dé la ley, que tiene que ver con cuál es la manera apropiada delante de la justicia de Dios que Faraón y los egipcios tenían que despedir a los israelitas. Y eso tal vez visto desde el punto de vista de algo que está en la ley, de cómo un hombre rompe con una esposa esclava, en que para hacerlo legítimamente tiene que darle su dote. Eso lo vamos a ver después, en capítulo 21. Y aunque la petición inicial era pequeña, cuando ya es puesto de rodillas a Egipto, vean lo que ocurre al final, en capítulo 11, versículo 1. En Nueva Biblia de las Américas dice como que el faraón los va a dejar irse completamente. Nueva Traducción Viviente dice, el faraón estará tan desesperado por librarse de ustedes que los obligará a irse de su tierra. Es decir, cuando ya el faraón es derrotado, es quebrantado totalmente, en ese quebrantamiento total no solo les dice, está bien, vayan los 3 días, sino que los echa. Y es ilegítimo delante de Dios que los eche sin darles lo que les corresponde. Esa es la idea. Y vemos el cumplimiento de esto, lo veremos en capítulo 12, donde dice, y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa para echarlos. Los israelitas hicieron según las instrucciones de Moisés, pidieron a los egipcios objetos de plata, de oro y ropa, y el Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios, que les concedieron lo que pedían. Así despojaron a los egipcios. Esa palabra despojar, en ningún sentido, es como una idea de un robo o un fraude o una mentira involucrada. Si hay un elemento de fuerza, un elemento de que esa es la fuerza, pero es como un tributo. Es un lenguaje militar en que un ejército victorioso está yéndose y al irse saquea. Y cuando ocurra esto, de que despojen a los egipcios, va a cumplirse lo que Dios le prometió a Abraham, de que cuando fueran liberados, después de ser oprimidos 400 años, les dice, saldrán de allí con grandes riquezas. Entonces Dios sigue cumpliendo sus promesas. Siempre que estamos estudiando Antiguo Testamento, estamos haciendo un esfuerzo por discernir en dónde se está apuntando a Cristo. No inventar, ¿verdad? No llegar al punto imaginativo y alegorizar en extremo, sino identificar si hay un tipo de Cristo, un símbolo de Cristo, cómo apunta esto a Cristo y a su obra, que es el cumplimiento de todo lo del Antiguo Testamento. Creo que en el texto de hoy un elemento clarísimo que está es el tema de que en Cristo somos liberados de la esclavitud al pecado, como dice en Romanos 6, como cantamos ahora, que en el Señor hay libertad y que el Hijo nos hace libres. Solo el Hijo puede en verdad hacernos libres, porque el que hace pecado, esclavo es del pecado. Solo el Hijo puede libertarnos de eso. Esto es el Evangelio. Vean lo que dice Tito. Este sí voy a leerlo. Es que es el Evangelio. Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero, y como dijo Juanjo, ese pero glorioso del Evangelio, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo,
que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. ¿Ok? Prefigura, liberados de la esclavitud al pecado. Todos podemos identificarnos con esto. Es duro sentirse esclavo del pecado. Lutero, antes de su conversión, pasaba horas confesándose porque sentía la carga del pecado y sabía que eso no era aceptable delante de Dios, que no era algo permitible en la presencia de un Dios santo. Y cuando el Espíritu Santo le iluminó que entendiera Romanos 1:17, que en el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, y como está escrito, el justo por la fe vivirá, el entender que la justicia que se está hablando ahí no es la justicia propia que llega a un estado de perfección, sino que es la justicia de Cristo que se le imputa al creyente por la fe, entender esa liberación. Lutero dice que cuando él comprendió eso, fue como que las puertas del paraíso se hubieran abierto de par en par, y el Señor lo recibió. Y ciertamente el Señor nos da corazones nuevos en Cristo y lucharemos, verdaderamente lucharemos contra la carne. A veces decimos que estamos en la lucha, pero no es realmente una verdadera lucha contra la carne, sabiendo el fin glorioso que el Señor nos da de que seremos libres, no solo de la pena o castigo del pecado, sino de su poder e incluso de su presencia. ¿Y qué más prefigura esto? El tema de despojar a Egipto. Y aquí espero poder enseñar con claridad esto y les pido un poquito más de concentración. Sé que el sermón es largo. Creo que esto es importante, el tema de qué significa esto y qué prefigura el despojo de los egipcios. Y voy a empezar por decirles que es una frase que, lástima, ha sido mal usada en el mundo evangélico. Y he escuchado a personas decir que el despojar a los egipcios es, por ejemplo, una aplicación de eso es, por ejemplo, cuando técnicas empresariales en la iglesia importamos eso del mundo a traerlo a la iglesia y decir que es que estamos despojando a los egipcios para honrar y adorar a Dios a través de eso, trayéndolo del mundo. O lo he visto también que lo dicen con respecto a traer lo más secular de la psicología y meterlo en la iglesia, en la consejería bíblica y decir es que estamos despojando a los egipcios. O incluso hacer recaudaciones de dinero en que aportan incrédulos y decir es que estamos despojando a los egipcios. No es nada de eso. Y voy a darles mi perspectiva personal de lo que entiendo que está ocurriendo aquí y que está prefigurando. Entonces ya vimos que la libertad que iban a tener los israelitas no era para ser libres, autónomos en sí mismos, sino que era con el propósito de servirle a Dios. Y es exactamente lo mismo con el tema del despojo. Con estos artículos de oro y plata, no era meramente para que ellos se gozaran egoístamente en eso. Vean lo que va a ocurrir más adelante en Éxodo 25. El Señor habló a Moisés y le dijo, dile a los israelitas que tomen una ofrenda para mí, de todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo, corazón generoso. Ustedes tomarán mi ofrenda, y esta es la ofrenda que tomarán de ellos: oro, plata y bronce, tela azul, púrpura, escarlata, lino fino, etc. Este pueblo en el desierto, ¿de dónde va a sacar oro y plata? Esto es lo del despojo, y Dios lo está reclamando para Él mismo. ¿Y para qué se va a usar esa ofrenda? Que me hagan un santuario para que yo habite entre ellos, conforme a lo que te voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo, etc. Luego llama a que vengan las personas hábiles para la construcción. Por ejemplo, vean a Moisés diciendo, miren, el Señor ha llamado por nombre a Bezalel y lo ha llenado el Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento, en toda clase de arte. Entonces vemos que el pueblo responde generosamente a la petición de esta ofrenda. Cuando está terminado todo, generosamente al punto que ya Moisés tuvo que decir, no, ya no traigan más, ya esto es suficiente. Es lindo el corazón generoso en ese momento. Y hacia el cierre de Éxodo, Moisés examina la obra y dice, ok, sí, todo esto se hizo, esta edificación para que Dios venga a habitar, se hizo todo conforme a lo que Dios hizo. Entonces ya hace como los últimos arreglos y Moisés lo presenta delante de Dios al cierre de Éxodo en su último párrafo y dice,
Entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. La obra se completó como Dios había determinado que fuera, y entonces vino su presencia a morar con su pueblo. Entonces, ¿qué está prefigurando? Todos estos conceptos de la liberación de esclavos, la victoria militar, el obtener despojos, y que producto de esto se construye un lugar de habitación para Dios. Yo propongo esto, y tal vez en la interpretación alguien pueda diferir, pero creo que al final en la aplicación vamos a estar juntos. Colosenses 2 dice: Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio. ¿Okay? Ahí está la redención, clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades. ¿Okay? La historia del Éxodo definitivamente podemos decir de que Dios se expuso públicamente, por decirlo así, a los dioses egipcios, independientemente de que usted crea que de verdad hay algunos seres espirituales ahí involucrados o que simplemente son invenciones de los egipcios, esos dioses. Pero Dios venció o mostró su superioridad. Despojaba a los poderes y potestades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando, el elemento de victoria también, sobre ellos por medio de Él o de la cruz. Entonces, en la victoria de Cristo están ocurriendo cosas a nivel espiritual. De hecho, este pasaje de Colosenses, en el contexto de Pablo diciéndole a los colosenses: no sean engañados por lo que se les están diciendo, que adoren ángeles o que rindan culto a los ángeles. Entonces estamos hablando de que estos principados y potestades que despojó Cristo son seres angelicales, y eso se puede confirmar en Efesios 6 también, por ejemplo. ¿De qué los despojó? En eso podríamos profundizar más, pero como mínimo les voy a decir esto, Hebreos 2:14. Jesús anuló por medio de la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. En la muerte de Cristo, el diablo tenía el poder de la muerte. El Cristo resucitado en Apocalipsis se nos describe como el que tiene las llaves de la muerte y el Hades. Ok, de los elementos que dije para hacer la prefiguración que hace falta, el tema de que producto de toda esta victoria se edifica un lugar de habitación para Dios. Y voy a leerles Efesios 4, primero el versículo 8, luego del 11 al 13. Por tanto dice: cuando ascendió a lo alto, Cristo llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Y Él le dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, ¿para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta qué momento? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, independientemente de que en la interpretación de estos últimos versículos usted esté ahí conmigo, en la parte de aplicación creo que sí vamos a estar juntos, y es que por medio de lo que ha logrado Cristo está ocurriendo algo en el ámbito espiritual, en que después de su ascensión nos da poder por medio del Espíritu Santo, dio personas que son regalos a la iglesia, que vimos la lista, dio también dones espirituales que los vemos en otros pasajes. ¿Y eso con qué propósito es? Para que sea edificada la iglesia, como decía Juanjo ahora, como estas piedras vivas, este edificio que cuando esté completo, terminado, y pienso como en ese momento en que Moisés vio, como ya el tabernáculo está como Dios dijo, está siendo edificada la iglesia para que ocurra ese momento de consumación en que Dios determina, ya es momento de venir, que Cristo venga por la iglesia y esté en su presencia para siempre. Entonces, cuando pienso en esta escena de Moisés viendo el tabernáculo terminado y que el broche se hizo como tenía que ser, y la barra y la tabla y todo esto, cuando yo un día como hoy vengo acá a la iglesia y veo a los que están sirviéndole a los niños, cuando veo que nos estamos equipando en el discipulado, cuando entro acá y veo que hay personas sirviéndonos, disponiendo las sillas y todo para que juntos adoremos a Dios, apoyando para que seamos hospitalarios. Unos sirven en audiovisuales, otros tocan instrumentos musicales, guían alabanza, tenemos la predicación de la palabra, tenemos este púlpito que un hermano que Dios le dio la habilidad lo construyó, y desde aquí es honrado el Señor. Cuando veo también que ofrendamos, ahora César va a dar el informe de finanzas, van a ver un rubro que se llama prójimo.
Yo, por formar parte de las decisiones de gobierno de la iglesia, yo tengo voto para decidir a dónde se pone ese dinero de prójimo. También veo glorioso como Dios usa su iglesia para atender las necesidades de las personas en situaciones complicadas, tal vez cosas que ustedes no ven. Y también cuando pienso en todas las cosas de servicio que ocurren aquí en el ámbito de la iglesia, incluso las que no son visibles a nuestros ojos, tal vez ahí es incluso de mayor honra al Señor, en la oración, en el consejo unos a otros, en el sobrellevar cargas unos a otros, en el amor. En medio de todo eso, yo veo, como dice 1 Pedro 4:10, la multiforme gracia de Dios. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cuando está ese tabernáculo y cuando esté la iglesia y está siendo edificada la iglesia de Dios, a mí me fortalece la fe ver todo lo que les dije ahora. Veo en ustedes la multiforme gracia de Dios y la iglesia creciendo hasta el momento que el Señor venga por ella, como la esposa ataviada para su marido, que la rescató de la esclavitud del pecado por precio de sangre. Solamente para concluir, recordarles el propósito de esta prédica, que es que seamos movidos a adorar y obedecer al Dios poderoso que nos libertó de la esclavitud al pecado. Y vamos, después de una oración, a cantarle a ese Dios que adoramos, que todo es de Él y para Él. Amén.